Vámonos. Entonces, esta corresponde al tema de cimentaciones en roca. Vamos a ver qué es una cimentación, tipos, capacidad de carga y asentamientos. Bueno, para empezar, la cimentación es un conjunto de elementos estructurales de una edificación cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. La cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los elementos soportados, con excepción en suelos rocosos muy dotados de resistencia y de cohesión. Otra definición es el arte de transmitir de manera económica cargas estructurales al terreno, de forma que no se produzcan asentamientos excesivos. ¿Qué pasa cuando se generan asentamientos excesivos? Podemos tener hundimientos, podemos tener subsidencias, podemos tener colapsos. Pues la roca constituye en general un excelente terreno de cimentación, pero puede dar lugar a problemas de excavación y no todos los tipos de rocas presentan características favorables igualmente. En un diseño correcto debemos partir de identificar la roca y de conocer la estructura de la masa rocosa. Según Calavera, tenemos varios tipos de cimentación, llamados cimentaciones superficiales o cimentación directas, lo que sería la zapata el muro con zapata corrida, la parte de arriba, zapata de minería, de esquina o combinada, pilares con zapata corrida, zapata aislada o zapata corrida, emparrillado o losas son tipos de cimentaciones superficiales o directas. Aquí tenemos una losa, ¿sí?, de cimentación de un centro comercial. Entonces, aquella que me casó. Para las cimentaciones hay que ver las presiones, ¿no?, y sus definiciones. La presión total bruta, KB, ¿sí?, cuando tenemos una cierta dimensión y que se genera presiones laterales hacia esa presión total bruta, entonces vamos a poder obtener la presión total neta, que sería el gamma aparente por, ¿sí?, la distancia de la superficie del terreno al piso de la cimentación, donde esta presión total neta, Q neta, va a ser igual a la presión total bruta menos la carga lateral. La presión total efectiva, ¿sí?, es que cuando tenemos agua, el agua hace una fuerza de supresión en la parte de la cimentación. Entonces, la presión del agua, presión intersticial o presión de poro o presión hidráulica, va a ser igual a el peso volumétrico del agua por la altura que tenga de la parte de la cimentación hacia el nivel que tenga La presión efectiva neta, ¿sí?, entonces va a ser igual a la Q neta menos, ¿sí?, el peso volumétrico del agua por la altura del agua, y va a resultar en la presión total menos mu menos la carga lateral menos mu. Entonces Q neta va a ser igual a Q presión efectiva neta efectiva
tenemos que considerar la presión que ejerce el agua en estos puntos. Y presión de hundimiento, cuando tenemos un proceso diferencial derivado del agua, ¿sí? El material de un lado se asienta más que del otro, entonces tendremos una QH o presión de hundimiento, ¿ok? De acuerdo a la norma DIN 1054, podemos obtener estas presiones admisibles en roca de acuerdo al estado del macizo rocoso y de acuerdo a la sanidad que tenga la roca, o bien cuando esté con huellas de alteración o quebradiza. Entonces nos dice que si el estado es homogéneo, la roca va a estar sana o poco alterada, tendrá una presión admisible de 40 kilopondios por centímetro cuadrado, y si la roca está quebradiza o con huellas de alteración, siendo la masa rocosa homogénea, bajará a 15 kilopondios por centímetro cuadrado. Si la masa rocosa es estratificada o está fracturada, diaclasada, entonces si la roca tiene poca alteración o está sana, tendrá una presión admisible de 20 kilopontios por centímetro cuadrado, pero si está quebradiza o con huellas de alteración, pues bajará a la mitad, a 10 kilopontios por centímetro cuadrado. Del código inglés, este será un código norteamericano. Para el código inglés CP 2004, diagonal 1972, las presiones admisibles en rocas es QA en kilopondios por centímetro cuadrado. Para granitos, gneises, rocas ígneas sanas, 100 de presión admisible. Calizas y areniscas duras, 40. Esquistos y pizarras, 30. Argilitas, limolitas duras y areniscas blandas, 20. Arenas cementadas, 10. Argilitas y limolitas blandas, de 6 a 10. Y calizas blandas y porosas, 6 kilopondios por centímetro cuadrado de presión admisible. Es lo que admite la opción. Tenemos formas de ruptura en las cimentaciones que están sobre roca. Cuando la roca está estratificada o diaclasada, o se trata de combinaciones de capas rocosas y otros materiales más blandos, pueden darse formas de ruptura muy diversas, ¿no? Una ruptura general para una roca blanda plástica como argilitas, limolitas y lotitas, básicamente rocas sedimentarias que presentan estratificación y que tienen una resistencia baja. Entonces tenemos una rotura general en este tipo de cimentaciones. Okay. Oh my God. Bien, también podemos tener en lugar de una rotura general, una rotura local cuando la roca es compresible, es de comportamiento frágil, por ejemplo, en rocas areniscas alteradas, en rocas calizas o dolomías que presentan porosidad. Estos casos de rotura general o rotura local los podemos estudiar como una zapata o como zapata sobre terrenos cohesivos o granulares, introduciendo los parámetros de resistencia al corte de la roca blanda o alterada. Para
superficies de ruptura diaclasadas cerradas muy próximas a estas diaclasas en rocas como granitos y rocas sedimentarias como las calizas, pues tendremos una rotura tipo Rankine. Para bloques fracturados se generan diaclasas próximas abiertas en rocas calizas o rocas ígneas como basaltos o rocas sedimentarias como las areniscas plegadas. Tendremos una rotura por compresión simple. También podemos tener diaclasas que están muy separadas. Esto lo podemos presentar en calizas y en areniscas y sufrir hendimiento, o bien en calizas y dolomías alteradas, una rotura de puntas rocosas. Una acción de placa para capas rígidas delgadas sobre terreno plástico y compresible. Entonces tenemos una roca o un suelo plástico que genera esta acción de placa. El punzonamiento, ¿sí?, se da en un perímetro donde tengo un material rígido, ¿sí?, una capa frágil rígida sobre un terreno que es compresible. El hundimiento de las cimentaciones se puede producir entonces por rotura a flexión de la costra al asentar los estratos blandos subyacentes, como en el caso de la acción de placa, o rotura por punzonamiento de la costra, como en el caso de la gráfica H. El segundo caso es el más frecuente y peligroso y suele ocurrir al apoyar sobre costras delgadas que se toman como un subestrato firme de gran espesor al no haber realizado reconocimiento geotécnico apropiado. El cálculo se hace considerando el perímetro vertical del punzonamiento con la resistencia al corte de la roca. De estos problemas de apoyo en las cimentaciones, sí, tenemos cuando tienen un fuerte buzamiento, o sea, tienen una inclinación fuerte en las capas, entonces tiene que estar estratificada o con planos de laminaciones o de foliación. Tendremos que poner inyección de pernos para que no tengamos problemas en el apoyo de la cimentación. También cuando tiene un fuerte buzamiento y está junto a un corte, entonces tendremos que meter bulones, ¿sí? ¿Qué son los bulones? Pues son como tipo anclas, ¿sí? Para que estos estratos de rocas sedimentarias como calizas, dolomías, pero también en yesos, en laderitas, pues no se deslicen y sufra problema la cimentación. Para cuando tenemos un apoyo que no tenemos en general un conocimiento cierto de las rocas que se encuentran a profundidad y que estas están estratificadas e inclinadas, entonces podemos tener alternancia de una roca dura como la caliza con una roca blanda como la lutita. Entonces, bueno, aquí va a haber un apoyo incierto de ese apoyo, ¿no? Porque la caliza resiste 250 megapascales, pero la lutita, una roca blanda, pues resiste 2, 3, hasta 5 megapascales. Entonces, bueno, pues ahí va a haber un apoyo incierto derivado de la resistencia del material, amén de que está inclinado, ¿sí?, con respecto a la cimentación. Y también podemos tener, cuando hay rocas duras con rocas frágiles, posibles movimientos laterales en la cimentación. Podemos hacer una mejora de las condiciones del apoyo sobre una roca cuando está alterada diferencialmente, es decir, no se altera parejo, sino se altera por sectores, en unos más, en otros menos, y nos forman estas condiciones en la roca de apoyo. Básicamente se da en rocas calcáreas. Entonces, la mejora que se tiene que hacer o que se hace es introducir suelo dentro de las discontinuidades y en la base de la cimentación hacer un relleno con hormigón. La cimentación debe de cumplir ciertas condiciones, debe tener una estabilidad global,
para que la estructura y su cimiento puedan fallar globalmente sin que se produzcan antes otros fallos locales. Este tipo de rotura es típico de cimentaciones en taludes o en medias laderas. Estabilidad frente al hundimiento. Este fallo del terreno puede ocurrir cuando la carga actuante sobre el terreno bajo algún elemento del cimiento supera la carga de hundimiento. La estabilidad frente al deslizamiento, el contacto de la cimentación con el terreno puede estar sometido a tensiones de corte. Si éstas superan la resistencia de ese contacto, se puede producir el deslizamiento entre ambos elementos, cimiento, terreno. La estabilidad frente al vuelco. El vuelco es típico de estructuras cimentadas sobre terrenos cuya capacidad portante es mucho mayor que la necesaria para sostener la cimentación. De otra forma, antes de producirse el vuelco, se provocaría el hundimiento del cimiento. La capacidad estructural del cimiento, también los esfuerzos en los elementos estructurales que componen el cimiento, igual que cualquier otro elemento estructural, puede sobrepasar su capacidad resistente. Entonces, los estados límites últimos que en ese sentido deben considerarse deben de ser los mismos que con el resto de los elementos estructurales. La cimentación para la torre mayor es una combinación de sistemas conformado por pilotes, 252 pilotes en su cimentación, enterrados a 36-64 metros de profundidad, y también tiene losas. El edificio está basado en pilas de hasta 1.50 metros de diámetro, llegando al estrato duro o depósitos profundos hasta 40 metros, existentes debajo de la capa de depósitos de suelo, suaves, típicamente encontrados en la Ciudad de México. El sistema de losa que observamos, de cimentación de concreto reforzado, conecta todas las pilas y al muro de cimentación de 800 milímetros de espesor y en el nivel más bajo de los sótanos. En total se utilizaron 46.916 metros cúbicos de concreto y 21.200 toneladas de acero estructural y de refuerzo. Ahí tenemos de las cimentaciones una losa de cimentación, su armadura, ¿sí? Aquí tendremos, ¿sí?, perforaciones para meter o una pila o un pilote, ¿sí? Las pilas o pilotes pueden ser colados in situ o pueden ser colados en un lugar diferente a donde lo voy a colar. Ok, tenemos que las cimentaciones también se le llama superficiales o directas. El terreno, que es una prolongación de la estructura en comparación con el resto de materiales, suele ser con diferencia el menos resistente y el más deformable. Por esto resulta preciso que dotemos a la estructura de elementos de apoyo llamados fundaciones o cimentaciones, que repartan y transmitan al terreno presiones que sean compatibles con su resistencia y su deformabilidad. Entonces, de las cimentaciones directas tenemos dos tipos fundamentales: las zapatas y las losas, donde van a cargar la estructura a través de la cimentación y una pila. Los zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales, como son los pilares, de modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problema la carga que le transmite. Tenemos varios tipos de zapatas aisladas, y la que va al centro, la que va en una lateral, que se le llama medianera, o bien la que va en un vértice, que se le llama de esquina. Los zapatas combinadas y zapatas continuas o corridas, la combinada lleva dos o más pilares contiguos, mientras que la continua o corrida lleva tres o más pilares que están alineados. Se utilizan estas cuando la capacidad portante del terreno es pequeña o moderada y existan pilares muy cercanos. Las cargas en los pilares son muy elevadas. El emparrillado se emplea cuando el terreno presente una baja capacidad de carga y elevada deformidad. Consiste en una serie de zapatas corridas entrecruzadas en dos direcciones. Las losas de cimentación es una zapata combinada que cubre todo el área que queda debajo de una estructura y que soporta todos los muros y todas las columnas, ¿no?
de las cimentaciones profundas, ¿sí? Son un tipo de cimentación que soluciona la transmisión de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo. Se considerará que una cimentación es profunda si la longitud total del elemento es igual o superior a 8 veces el ancho o dimensión mínima del mismo. Y como definición, pues ya mencionamos que la cimentación es un conjunto de elementos estructurales de una edificación cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan asentamientos locales. De las cimentaciones profundas se clasifican en pilotes aislados, en grupo de pilotes o en zonas pilotadas. La clasificación de las cimentaciones se dan de acuerdo al diámetro. Entre estas tenemos las pilas, los pilotes y los micropilotes, ¿no? Llevan una corona en la parte superior reforzada, es un anclaje de columnas. El fuste lateral es una zona cilíndrica intermedia que puede o no llevar un refuerzo. El refuerzo no es indispensable, pero algunos lo ponen. Con una pendiente de 1 a 2, sí tenemos la pata o campana. Es un ensanchamiento para reducir la presión de contacto. También se clasifican por material en cimentación de acero, de concreto, de manera o mixtos. Bueno, aquí vemos el del acero, del concreto, el de manera y mixto, es decir, de acero con concreto. Por proceso constructivo, si son colados en el sitio, si son hincados a través de, sí, ya está hecha el cimiento. Y bueno, con esta herramienta golpeamos e instalamos golpes la estructura, o bien hacemos una perforación previa y después metemos la cimentación. Por transmisión de la carga tenemos pilotes de punta, de fricción, de campanas, empotrado o inclinado, donde el cimiento lleva una columna, un fuste y una campana, como vemos en la imagen. El pilote puede estar trabajando por punta cuando tengo un suelo blando y en contacto con un suelo resistente, o trabajando por fricción cuando el suelo tiene una limitada capacidad portante. También puedo tener dos tipos de materiales, no suelo blando y resistente, sino suelo y roca. O bien puedo tener un suelo blando con un suelo con una buena capacidad de carga. ¿Qué debemos de considerar por el movimiento del propio terreno de cimentación? Pues que tenemos que hacer acciones. Estas deben considerar la forma y dimensiones del encepado a fin de incluir su peso con el cálculo de la separación de los elementos estructurales de acuerdo a la zona de empotramiento y al diámetro de la cimentación. Cuando tengo un terreno blando y voy a entrar en una zona de un terreno duro o entro en roca, bueno, tengo que hacer un canto del encepado y considerar de este canto de encepado hasta la zona de empotramiento la longitud del pilote. En general, si el encepado que une los pilotes es suficientemente rígido, bastará con considerar la distribución de cargas que se obtiene al suponer que los pilotes están articulados en la cabeza y que el encepado es infinitamente rígido. Los estados límite de servicio en las cimentaciones profundas están normalmente asociados a los movimientos,
Tanto al proyectar pilotes aislados como grupos de pilotes deben realizarse las comprobaciones relacionadas con los movimientos, asientos y desplazamientos transversales, en los que influye no solo la resistencia del terreno, sino también su deformabilidad. Posibles fallas que tenga una cimentación profunda: la estabilidad global puede fallar mediante un mecanismo de rotura aún más profundo que la cimentación, o que, no siendo tan profundo, pudiera cortar los pilotes por su fuste. Puede fallar por hundimiento. Se podrá producir este modo de ruptura cuando la carga vertical sobre la cabeza del pilote supera la resistencia del terreno, causando asientos desproporcionados, es decir, asientos diferenciales, ¿no? Rotura por arrancamiento: los pilotes podrán utilizarse para soportar cargas de tracción en su cabeza. Si estas cargas exceden la resistencia al arrancamiento, el pilote se desconecta del terreno, rompiendo su unión y produciendo el consiguiente fallo. Por rotura horizontal del terreno bajo cargas del pilote: cuando las cargas horizontales aplicadas en los pilotes producen en el terreno tensiones que éste no puede soportar, se producen deformaciones excesivas, o incluso, si el pilote es corto y suficientemente resistente como estructura, el vuelco del mismo se puede dar. Este estado límite debe comprobarse tan solo en aquellos casos en los que la máxima componente de los empujes horizontales sobre los pilotes sea mayor del 10% de la carga vertical compatible con ellos. La capacidad estructural del pilote: también las cargas transmitidas a los pilotes en su cabeza inducen esfuerzos en los mismos que pueden dañar la estructura. La capacidad de carga: una vez que la roca constituye en general el terreno de cimentación, puede dar lugar a problemas de excavación, y no todos los tipos de roca presentan características favorables igualmente. Para los edificios normales, casi todas las rocas aseguran una presión de trabajo suficiente, mayor o igual a 3 kilopondios por centímetro cuadrado, pero para edificios altos o que tengan fuertes cargas concentradas en algún punto, se requiere un análisis de resistencia y deformabilidad en la mayor parte de las rocas. Para un diseño correcto debe partirse de la identificación de la roca y del conocimiento de la estructura del macizo rocoso. Entonces tenemos ahí algunas cimentaciones, ¿no? Esta está volada, ¿no? Y está suave, ¿no? Circular. En casos de carga sencillos sobre macizos homogéneos y potentes, pueden emplearse directamente valores normativos como los de los cuadros, estos de abajo. Este método no es aplicable cuando la roca está alterada o que tenga embuzamientos de más de 30 o las condiciones geológicas no sean claras. A título orientativo, señalamos que el Código Americano adopta que la presión admisible es aproximadamente el 20% de la carga. Hay algunos que manejan en lugar del 20%, el 40%, dependiendo de precisamente las condiciones geológicas del terreno, pero en general, para una roca, digamos, masiva, homogénea, pues la capacidad de carga admisible es igual a 0.2 de la carga que soporta, ¿no? Y bueno, estas presiones en roca, de acuerdo a la norma DIN, ¿sí?, nos dice que si es homogéneo la masa rocosa y si no está alterada, está sana, soporta 40. Si está alterada o quebradiza, soporta 15. Si está estratificada o diaclasada, soporta 20. Y si está quebrada o con huellas de alteración, soporta 10. El código inglés, pues me dice que si son rocas ígneas 100, si son calizas y areniscas 40, rocas metamórficas como esquistos y pesadas 30, rocas sedimentarias duras 20, arenas cementadas 10, argilitas y limolitas blandas de 6 a 10 y calizas blandas y porosas 6. Cuando la roca la tenemos que está estratificada o diaclasada o ambos, ¿no? Presenta estratos y aparte fracturamiento, diaclasamiento, o se trata de estas combinaciones de capas rocosas y otros materiales más blandos, se pueden dar formas de rotura diversas.
Sí, las imágenes enseguida, los casos A y B pueden estudiarse como zapatos sobre terrenos cohesivos o granulares, introduciendo los parámetros de resistencia al corte de la roca blanda o alterada, ¿no? Y estas imágenes ya las comentamos en el inicio de la presentación, cuando tiene una rotura general, una rotura local, un tipo Rankine, por compresión simple, por hendimiento, por rotura de puntas rocosas, por acción de placa o por punzonamiento. En el caso C lo podemos resolver por una forma general del tipo, ¿sí? Del tipo creo que es de Terzaghi, siendo la capacidad igual a la cohesión del material por factor de forma y por coeficientes de capacidad de carga. El NC, el NQ y el N gamma, ¿sí? Van a ser coeficientes de capacidad de carga y que sus valores dependen de la forma de la cimentación. El parámetro gamma, pues es el peso volumétrico del material, de la roca, y el parámetro B, pues sería el ancho de la cimentación. Entonces, para softwares tenemos que los factores de corrección, de acuerdo a la forma de la cimentación, la forma es cuadrada, el coeficiente de capacidad de carga NC va a ser igual a 1.25, mientras que el NQ va a ser igual a 0.85. Vean que no hay corrección por parámetros NQ, dado que el NQ, ¿sí?, lo vamos a tomar como N gamma más 1. Si es rectangular, donde la base, ¿sí?, la relación longitud-base de la cimentación es igual a 2, pues bueno, el parámetro es 1.12 de NC y de N gamma 0.9. Si es igual a 5, el parámetro NC es igual a 1.05 y N gamma es igual a 0.95. Y si es de forma circular, ¿sí?, pues uno será 1.20 y el otro valdrá 1.70. Para el caso de la rotura se produce por compresión de las columnas de roca y por lo tanto podemos admitir que la carga de la columna va a ser igual a la carga Q, que es igual a 2 por la ecuación, por la tangente de 45 grados más el ángulo de fricción entre 2. Entonces, el ángulo de fricción, el ángulo de rozamiento, me puede dar los coeficientes de capacidad de carga mediante este esquema de los parámetros de los coeficientes de capacidad de carga N gamma, NQ, NC. Para diaclasas verticales más separadas que el ancho de la cimentación, en el caso E, los bloques de roca pueden hendirse por presiones del orden igual a JC por NCR para una zapata circular o 0.85 JC por NCR para una zapata cuadrada o JC por NCR entre 2.2 más 0.18 por la relación longitud base para una zapata rectangular, siendo NCR un factor de capacidad de carga dado en la figura 2.35 y J es un factor de corrección que podemos obtener de la figura 2.36. Entonces, estas figuras, ¿sí?, me dan la relación de acuerdo a un factor NCR, ¿sí?, por Bisnoy o bien por Goodman para diaclasas abiertas. Entonces, podemos obtener esa relación de factor contra el asentamiento sobre la base del cimiento. Pero también podemos obtener ese valor NCR de la relación altura del cimiento entre la base del pilar. El factor J podemos obtenerlo de aquí, de esta relación de la cimentación. Vamos a obtener que J pues puede ser 0.2, 3, 0.4, es decir, varía este factor de 0 a 1, no más. Y
la relación HB pues sería de 0 hasta 10 metros, o de 0 a 10, si es adimensional. Para los casos GH corresponden a cimentaciones sobre costras o capas rocosas delgadas. Es un caso frecuente en el Levante español, donde las condiciones climáticas favorecieron en épocas pasadas la deposición de carbonatos en capas porosas próximas a la superficie. El problema de las costras es su gran variabilidad en resistencia y espesor. Sin embargo, no resulta arriesgado apoyar sobre ellas cuando debajo de las mismas existen capas duras y competentes. El hundimiento de las cimentaciones se puede producir por rotura, flexión de las costras al asentar los estratos blandos subyacentes, y tendremos el caso G, o rotura por punzamiento de la costra en el caso H. El caso G pues, es la acción de la placa. El segundo caso es el más frecuente y peligroso. Suele ocurrir al apoyar sobre costras delgadas que se toman como un subestrato firme de gran espesor al no haberse realizado un reconocimiento geotécnico apropiado. El cálculo se hace considerando el perímetro vertical del punzonamiento con la resistencia al corte de la roca. Además de los casos mencionados, puede darse problemas muy diversos por el buzamiento o anisotropía de las capas o por las condiciones diferenciales de apoyo. En las figuras indicadas se señalan algunas posibles medidas correctoras. Aquí fallo en la zapata de menearía por excavación en la roca, ¿sí? Donde tienen inclinados desfavorables. En esta situación, pues todos van a, cuando haga yo un corte, pues todos van a deslizar hacia el corte de la cimentación. Entonces va a fallar aquí la zapata que están colocando en la menearía, porque pues, lo están colocando en un sitio que es inestable, ¿no? Por buzamiento fuerte, por buzamiento junto al corte, por apoyo incierto y por posibles movimientos laterales que ya los comentamos. También con relleno de hormigón y de suelo para mejorar condiciones en una roca con alteración diferencial. Ok, las propiedades mecánicas nos van a definir la capacidad del material para resistir las acciones externas o internas que implican la aplicación de fuerzas sobre el mismo. Esencialmente estas fuerzas son de compresión o de tensión o tracción, flexión y de dureza. Aquí tenemos que la carga sobre la unidad diaria, ¿sí? Nos va a generar una superficie de falla en el terreno, de manera que a medida que yo aumento la capacidad de carga, ¿sí? Voy a tener un asentamiento, pero esta capacidad de carga pues, va a tener un valor máximo, ¿no? Y de ahí, pues bueno, vamos a tener incrementos en los asentamientos con tendencia hacia el valor cero. La resistencia a la compresión es la carga o peso por unidad diaria a la que el material falla, o decimos que se rompe por fracturación, por cizalla o por extensión. Entonces, el desarrollo de fracturas extensionales y de cizalla son resultado de la compresión. En este caso, tengo un ángulo de falla de 90 grados, ¿sí? Entonces voy a tener fracturas paralelas a la dirección de la aplicación de la carga. Y pues este desarrollo de fracturas es por, ¿sí? Que el material está fallando por tensión, ¿sí? Si tengo este comportamiento por compresión, bueno, pues entonces quiere decir que el ángulo de ruptura es menor de 90, pero también es mayor de 0, porque cuando este vale 0, entonces estas fracturas serían perpendiculares a la dirección de la fuerza compresiva. Entonces, si ese ángulo es mayor de 0 y menor de 90, pues va a fallar por cortante, por cizalla, y vamos a tener pues planos que van a ser mayores de 0 y menores de 90. La propiedad de la resistencia es muy importante a la compresión en la mecánica de materiales, pero también en la mecánica de rocas, tanto en situaciones no confinadas en una prueba uniaxial como confinadas en una prueba triaxial. Entonces tenemos que
La resistencia a la compresión axial es longitudinal, se mide en una prensa hidráulica que registra el esfuerzo compresor aplicado sobre una probeta de material en una dirección del espacio y la deformación lineal inducida en esa misma dirección. Entonces, ponemos un espécimen de roca, ¿sí?, en una placa de carga, se pone en la placa inferior una piedra porosa y en la superior igual, y aplicamos una fuerza, ¿sí?, compresiva, una presión, ¿sí?, que va a mover este pistón de carga y que va a empezar a hacer que se deforme hasta su ruptura del material. En la resistencia a compresión de los materiales de construcción es muy variable y oscilan desde materiales muy débiles a muy fuertes, ¿no? Y más o menos tenemos ahí de 1.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Para una prueba axial, ponemos una carga axial, un vástago, que vamos a poner una presión de confinamiento, ¿sí? Va a haber una válvula, un tubo de drenaje. Esta válvula me va a servir para, ¿sí?, controlar la presión de confinamiento. El núcleo de roca debe de tener una membrana impermeable y las piedras porosas arriba y abajo. Entonces colocamos la muestra envuelta en la membrana, ¿sí?, una membrana impermeable sobre el pedestal. La muestra sellada se coloca en la cámara aplicando la presión lateral de confinamiento. Se controla el drenaje de la muestra mediante una válvula inferior y se aplica la carga vertical mediante el vástago que penetra en la cámara hasta que se produce la ruptura del material. Entonces, si el material se rompe paralelo a la dirección de la carga, pues entonces falló por tensión, o también si es perpendicular falló por tensión. Pero si aquí la ruptura forma un plano inclinado, no horizontal ni vertical, pues entonces falló por cortante, ¿no? Tenemos que la resistencia a compresión de los materiales de construcción es variable, pero oscila desde materiales muy débiles a muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando decimos que tengo un material o una roca muy débil, cuando esta tiene resistencia menor de 70 kilogramos por centímetro cuadrado, la compresión, tiene o es débil si es de 70 a 200, moderadamente resistente si es de 200 a 700 y fuerte si va de 700 a 1400 y hasta muy fuertes donde resiste más de 1400 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? A veces, como ingeniero, no nos conviene que sean tan débiles porque tengo que poner soportes, tengo que poner sostenimientos, tengo que poner algo temporal, ¿no? Y tampoco que sean muy fuertes porque también tengo problemática en la excavación, a veces cuando es tan fuerte. En la misma voladura, a veces un material muy fuerte, pues necesita una buena voladura para que podamos lograr un avance efectivo, ¿no? De la resistencia a la tracción, hay varias técnicas para medir esta, tanto en materiales pétreos como en morteros, cementos y hormigones. En el ensayo de tracción directa, quizá el más apropiado, se utilizan probetas cilíndricas con una razón longitud diámetro de 2 a 2.5. Los extremos de las probetas se introducen y pegan con resina epóxica en unas cápsulas que están unidas a cadenas. Estas transmiten el esfuerzo tensional sin introducir componentes de tensión. La norma D2936 de la Sociedad Americana de Prueba de Materiales, que es lo que significa American Science Test Materials, regula los métodos y condiciones experimentales para este ensayo. La resistencia a la tracción, pues, nos indica la fuerza máxima de tensión que puede soportar un material en una determinada sección. Si continuamos ensayando columnas de pruebas realizadas en acero, vidrio y hormigón, podemos darnos cuenta que el acero, sí, para 450 megapascales, pues no pasa nada, pero ya con 451, pues ya vemos que se está alargando, se está deformando. Para el vidrio, con 50 megapascales, pues no pasa nada en su forma cilíndrica, igual que en el acero. Pero una vez que rebasa los 50, pues se llega aquí a romper. Y aquí, fíjense, casi rompe por tensión, más que por cizalla. Y el hormigón, sí,
con 7 megapascales, pues no pasa nada, pero si le aumentamos uno más, pues ya aquí está fallando, ¿sí? Como que falló en esta por tensión, pero también en esta falló por cizalla. Entonces, la resistencia a la tracción derivado de estas muestras del hormigón, dice, bueno, pues resiste 7, no 8, porque en 8 ya peló, ¿no? Ya rompió. El acero resiste 450 y el vidrio resiste 50 megapascales, ¿no? Por encima de este valor, la resistencia, pues ya no tienen estos materiales esa resistencia, ¿no? Entonces, la masa rocosa medimos su resistencia en base a la deformidad, pero muchas veces en nuestras muestras que obtenemos, sí, las obtenemos de tal manera que puedo sacar de una roca intacta o matriz rocosa, tanto de una excavación o de un talud, sí, y no tener ninguna discontinuidad, ¿no? O bien, sí, en una área mayor, pues bueno, ya puedo tener mi muestra una discontinuidad. En un área más grande, sí, que esté sacando yo lo muestreo, pues puedo encontrar que tiene dos continuidades, o bien varias, o bien el macizo rocoso está brechificado, tiene demasiados bloques, ¿no? Cuando yo el área de influencia la tomo de mayor manera. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero reportar resistencias mayores, bueno, pues tomo una muestra de la matriz rocosa, ¿no? Esta va a resistir más que esta. Tenemos la resistencia que debe de considerarse isótropa o anisótropa, es decir, que cambian las condiciones o que no las cambian. Y la resistencia al corte de una familia de discontinuidades, ¿sí? Cuando graficamos los esfuerzos principales mayores o el esfuerzo cortante contra el esfuerzo normal, bueno, pues y utilizando el criterio de Hoek-Brom, un criterio no lineal, tenemos que la resistencia al cortante, ¿sí? Que sería, ¿sí? Este va a ser igual a la ecuación, que la tengo aquí, el valor de la ecuación, más el esfuerzo normal, que lo tengo aquí, por la tangente del ángulo de fricción. ¿Ok? Si lo mido no de la recta, sino de la curva, entonces el esfuerzo tangencial va a ser el área, ¿sí? Que afecta a la resistencia a compresión por el esfuerzo normal menos el esfuerzo tangencial entre el esfuerzo a resistencia a compresión de mi probeta roca elevado a un parámetro B. Si mido la resistencia a tracción del macizo rocoso en base a los esfuerzos principales sigma 1, sigma 3, veo que cuando sigma 3 vale 0, pues el esfuerzo principal va a ser la resistencia a compresión. Será una prueba a compresión simple, ¿no? Es decir, cuando sigma 3 vale 0. Pero cuando sigma 3 es diferente de 0, entonces tengo la siguiente fórmula de Hoek-Brom, que el esfuerzo principal mayor va a ser igual al esfuerzo principal menor. Este es diferente de 0, pero va a tener un valor constante en cierto momento, mientras que el esfuerzo principal mayor se sigue incrementando. Esto es más la resistencia a compresión, a cuánto rompió, por un parámetro M que depende este parámetro del tipo de roca, ¿no? Si es una caliza, un basalto, un gabbro, etcétera. Hay tablas donde ya me dan ese parámetro M, 2, 8, 12, 16. Entre el esfuerzo principal menor menos la resistencia a compresión simple en general de la roca intacta más 1 elevado a un parámetro alfa, ¿no? Este parámetro beta, alfa, se sacan de las ecuaciones de Hoek-Brom. Ok, la resistencia al corte de 2 o 3 familias discutidas siempre que sean representativas en el macizo, la resistencia global de un sistema de bloques rocosos se requieren que se comporten de manera isótropa. Los criterios de ruptura, los índices de calidad, los modelos matemáticos o análisis a posteriori me permiten, ¿sí? Pues ver estos criterios con respecto a la dirección de la fuerza que yo aplique, ¿no? Si tengo dos familias, ¿sí?
No sé si alcancen a ver, pero ahí están una, dos familias, el verde y el rojo me representa dos familias, nada más que esta familia es horizontal, aquí es vertical, 90 grados, 0 grados, aquí está 30, aquí está 60, ¿no? Entonces tengo dos familias y el esfuerzo principal mayor, cómo se va comportando, dependiendo de qué, del ángulo, ¿sí? Que me vaya a presentar la ruptura del material. Si es a 0 grados, pues tengo esto, ¿no? El comportamiento en color verde de esta familia, que es longitudinal a la carga y forma un ángulo de ruptura de 0 grados, ¿no? El rojo y de 90 el verde. Entonces, más o menos coinciden, pero aquí se van separando conforme aumenta el ángulo de la ruptura en estas dos familias. Lo chistoso es que vean que aquí al centro, más o menos, sí, el esfuerzo principal disminuye hasta cierto punto y después aumenta tanto en el verde como en el rojo. Igual en esta, aquí disminuye, sí, y aquí se inicia el rojo cuando tiene 30 grados. Cuando tiene 60, también se comporta como en el 30, igual, ¿sí? En el verde y en el rojo, y en 90 grados igual. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo que este esfuerzo principal mayor, el plano crítico de ruptura, es aquí y lo tenemos en ¿qué? En 45 grados, ¿no? ¿Ok? Cuando tengo tres familias, pues también el ángulo crítico ya no está en 45. Aquí cuando tengo tres familias lo tengo en 30 grados. Entonces, mientras más familias, el ángulo de criterio de ruptura de Hobsbawm, sí, va a ir variando. A menor grado, más familias, mayor, menor tamaño en los bloques. Este criterio inicialmente sirvió para aplicarlo a masas rocosas a gran escala para ver la matriz rocosa resistente, ¿no? Entonces se varían con tres familias de discontinuidades y con ángulos de 0 a 90, es decir, el ángulo de ruptura va a ser 90 menos el ángulo de la falla, y puedo tener yo una resistencia 35 a 140 a 275 y hay materiales que hasta 600, ¿sí? Representando esta la diferencia de los esfuerzos principales, sigma 1 menos sigma 3 en megapascales. Vemos que la mayor, ¿sí?, relación de estos esfuerzos van a ser de 600 arribita, ¿no? Bueno, los criterios de Morcolum me dicen que cuando sujeto un testigo de roca a compresión simple, lo voy a tener aquí en una relación esfuerzo cortante, esfuerzos normales, ¿no? El esfuerzo sigma 3 vale 0, el sigma 3 vale un valor 10, 20, 50, el que guste, ¿no? Y trazo el círculo. Cuando sigma 3 tiene un valor constante en cierto momento de la prueba, vamos a decir que vale 30 y aquí vale 100. Bueno, saco el círculo de Moore con la suma entre 2, saco el centro con la resta sigma menos sigma 1 menos sigma 3 entre 2, saco su radio y trazo su círculo. Otra prueba triaxial, ¿sí? Sigma 3, aquí, ¿qué hicimos? Variamos el valor de sigma 3, ¿sí? Aquí lo dejé constante a 30, aquí a lo mejor le di 40 y rompió sigma 1 aquí en 200, saco su círculo, pues. Si también hago una prueba tensión simple, ¿sí? Sigma 3 aquí en tensión simple, sigma 3 vale 0, ¿ah? Y sigma 1 tiene un valor negativo.
Entonces, esta prueba va a ser a tensión, esta compresión. Saco los puntos tangentes a los diversos círculos con respecto a la horizontal. Tengo que este ángulo se llama el ángulo de fricción del material. Este es el mismo material, nada más que aquí variamos el sigma 3 de este. Aquí sigma 3 lo hicimos 0 y aquí le dimos un valor negativo. Ok, entonces tenemos esta recta, ¿sí? Que sería el esfuerzo tangencial, va a ser igual a la cohesión más el esfuerzo normal de cada una de estas pruebas por la tangente del ángulo de fricción. Y con esto obtengo el cortante, ¿no? Sí. ¿Ok? Es decir, es cuando se rompe el material, pierde su resistencia, no así su deformidad en muchos de ellos, ¿no? Para macizos rocosos que cambian sus propiedades, puede ser un macizo rocoso que esté estratificado y con presencia de alguna otra familia de discontinuidad. No influye en su comportamiento mecánico, puede ser asimilada a la matriz rocosa transversalmente anisótropa. ¿Sí? Entonces, este esquema, ¿sí? Si yo le saco el RQD, puedo correlacionar entre el factor de reducción, que sería los módulos de deformabilidad, y el RQD. Y entonces, con el RQD yo puedo obtener la relación masa en núcleo, ¿sí? Su valor numérico. Por ejemplo, aquí pues será 0.5 o 0.45, perdón. Se me movió, creo. Órale. No sé qué. ¿A dónde se fue? ¿Qué, Pacho? Estamos en esta. Sí. Este es un criterio lineal, ¿no? Mientras que el otro que estábamos viendo por acá es un criterio no lineal. Este criterio es de Hoek-Bray y este es de Moore-Coulomb. Ahí, entonces en con el RQD y obtengo el factor de reducción. Con esto saco ese factor de reducción que me va a servir para los valores de la cimentación. Y con tengo también que con el índice de velocidad relativa, que es la correlación entre la velocidad de la onda P y la onda S, si yo tengo que el índice es de 0.7, pues saco factor de reducción. Aquí sería como 0.27, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, de las cimentaciones, vamos a ver los asentamientos, ¿no? Aquellas deformaciones que experimentan un macizo al serle aplicada una carga en una cimentación superficial son básicamente los que se provocan instantáneamente. Las debidas a deformaciones elásticas, las que se producen antes y después de una falla plástica, y las debidas a ciertos estallamientos que se presentan dentro del macizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿por qué se hunde nada más una parte del edificio? Porque hay un asentamiento diferencial, ¿no? Aquí está asentándose mucho más que en este lado y por eso, pues ya mi estructura está difícil vivir ahí, ¿no? Los problemas mecánicos asociados a las cimentaciones surgen principalmente de la deformación de los estratos de cimentación bajo las cargas a las que están sometidas. En algunos casos la deformación absoluta o los asentamientos suelen ser significativos, en otros son relativos. Además, hay casos donde
La rotura real de la roca es una posibilidad, aunque en la mayor parte de las cimentaciones en roca, los esfuerzos que se aplican son del orden de magnitud menor que la resistencia de la roca. Las deformaciones que afectan principalmente e influyen a los asentamientos son los tipos de cimentación, que tampoco suelen variar por lo general. En roca también se usan cimientos superficiales como son zapatas y losas de cimentación, y para cimentaciones profundas, pilas y pilotes. También se analizan algunos parámetros, al igual que se hace en suelos, como la capacidad de carga, el asentamiento, resistencia al corte, deformabilidad y los fenómenos debidos a la presencia de agua, como la supresión. ¿Okay? La consolidación, que se refiere a la expulsión de fluidos de los poros debido a un aumento en la tensión. Este fenómeno es más asociado a suelos que a rocas. Sin embargo, las masas rocosas suelen tener suelos compresibles, también algunos depósitos sedimentarios intercalados con la roca arcillosa, como las pizarras, que pueden también ser susceptibles a consolidación si se someten a esfuerzos altos. El cálculo de estas deformaciones se realiza igual que para suelos, tomando en cuenta las propiedades de los suelos compresibles dentro del macizo o las rocas sedimentarias de baja consistencia. El fenómeno de expansión: en ciertos minerales expansivos como la monzonita y la ankerita reaccionan y se expanden al estar en contacto con el agua. Después del secado, estos minerales pueden experimentar también cambios debidos a la contracción. Este fenómeno se presenta principalmente en rocas sedimentarias y en rocas volcánicas que presentan feldespatos ricos en calcio. La afluencia se refiere al proceso en que el macizo de roca sigue experimentando fuerzas de tensión tras la aplicación de esfuerzos actuantes en su entorno. Che, Renato. Las deformaciones pueden estimarse por diversos métodos de análisis que se derivan de la teoría de la elasticidad, la cual toma en cuenta que la roca es homogénea, isótropa y presenta un comportamiento elástico lineal, condiciones ideales, ¿eh? ¿Qué es lo que observan de la perforación? ¿Está fácil o está complicada el arroyo? No veo Pues que avance. se ve complicado, ¿no, profe? Pues como que no le penetra bien la barra, ¿va? Pues ahí en ese tipo de rocas, como decía, cuando son muy duras, pues el proceso está, el cuate se va a poner bien machín de tanta vibración, porque tiene que hacer un esfuerzo grande. Pero aparte, ¿qué le ven a ese rollo? ¿Qué sale ahí de la perforación?
¿Qué es lo que ven que sale ahí de Pues mucho polvo blanco. mucho polvo? Y el amigo trae protección, ¿no, verdad? No. Entonces, ese polvo se va a los pulmones y al rato, en un par de años, si sigue aquí perfora y perfora, va a tener silicosis y va a sufrir de los pulmones, ¿no? En fin. Aquí tenemos una cimentación apoyada en un estrato de capas múltiples y su módulo de deformación se puede obtener a partir de la ecuación que se muestra. El módulo de deformación ponderado del macizo es igual al módulo de deformación para cada capa de roca, ¿sí? Entre su altura de cada capa de roca, ¿ok? Entonces, bueno, pues obtenemos esta profundidad hacia donde vamos a poner el soporte. En este caso, pues, considerar el ancho no va en la fórmula. Entonces tenemos que sacar el módulo de cada capa, ED y ED de cada capa. Tenemos la profundidad de la influencia del esfuerzo que va a soportar esta roca estratificada por esta cimentación. Entonces los podemos obtener así. N sería el número de estratos o de capas. Para cimentaciones flexibles, las cuales carecen de rigidez para resistir la flexión bajo cargas extraordinarias, la deformación máxima se presenta de manera uniforme bajo la base y en el centro de la cimentación, y esta puede estimarse a partir de la siguiente fórmula, ¿no? Deformación máxima, ¿cómo se llama esta letra griega? Delta. Delta, pero en minúscula va. Sí, delta minúscula. La delta mayúscula es un triángulo. Entonces, esta deformación máxima, delta A, va a ser igual a 1.12 por la carga unitaria aplicada en la cimentación, por el ancho de la cimentación, por 1 menos la relación de Poisson al cuadrado, por la longitud de la cimentación entre el ancho de la cimentación a la 1/2. Y entre el módulo de deformación, es decir, entre el módulo de ion. En el caso en que la roca esté muy fisurada o triturada y no se satisfagan los criterios para determinar que se tiene roca competente, el análisis de asentamiento se deberá considerar la influencia del tipo de roca, el estado de las dificultades y el grado de meteorización. Este asentamiento elástico en zapatas desplantadas en roca fisurada o triturada la podemos calcular mediante las siguientes expresiones dependiendo de la geometría. De acuerdo a la norma ASTO 2004 para zapatas circulares o cuadradas, ¿sí? Obtenemos el coeficiente beta de la dimensión largo ancho de mi cimentación. Si es de forma flexible, si es de forma circular, vamos a sacar que si tengo 1 metro, 2, 3, 5, 10, el coeficiente beta en Z va a ser 1.04, 1.06, 1.09, va a ir aumentando hasta 1.41, ¿no? Y más o menos son parecidos hasta 10 metros, si es flexible o si es rígido el beta Z. Para zapatas circulares o cuadradas, entonces, este parámetro de asentamiento permisible va a ser igual a la carga vertical de la base por 1 menos la relación de Poisson al cuadrado por el radio de una zapata circular, ¿sí? Por el coeficiente de influencia que toma en cuenta la rigidez, que sería igual a la raíz cuadrada de pi entre, ¿sí? Beta Z, puede ser flexible o puede ser rígido. Entonces de aquí voy a obtener esto, ¿no? Para circulares, ¿sí? Para zapatas rectangulares, el asiento permisible va a ser igual a la carga vertical en la base por 1 menos la relación de Poisson al cuadrado por, ahora ya no es R, ¿no? Ya no es el radio de la zapata circular, sino es el ancho de la zapata por este parámetro coeficiente de influencia entre el módulo de deformabilidad L masa, es decir, el módulo de deformabilidad del macizo rocoso, donde IP es diferente, ¿verdad? Que es la longitud entre el ancho a la 3 medios sobre, ahora, sí, el coeficiente beta.
puede ser flexible o puede ser rígido en la zapata rectangular, ¿ok? R para zapatas circulares, B entre 2, el ancho entre 2, en caso de que sea cuadrada la zapata en milímetros, ¿ok? El factor beta, Z, es un factor que toma en cuenta la geometría de la cimentación. Los asentamientos en pilas, existen varios métodos para el cálculo que toman en cuenta diferentes parámetros o factores para que en esencia tengan la misma forma y variables. El método de Menard toma en cuenta mediciones presiométricas a macizos rocosos homogéneos o estratificados, cuyos módulos no difieren entre sí por un factor de 10. A fin de definir la variabilidad de los módulos de elasticidad del macizo, incluyendo la influencia de las juntas y otros tipos de descontadas, necesitamos efectuar varios ensayos. Su cálculo se efectúa utilizando, ¿sí?, la siguiente expresión. La capacidad es igual a capacidad por el diámetro de la cimentación entre 9 por el coeficiente que depende del espaciamiento de las descontadas y por el módulo de elasticidad de la masa rocosa y que se pueden estimar en estas tablas, ¿no? Entonces, para un espaciamiento de descontadas de más de 3 metros, gamma M tiene un valor de 1. De 1 a 3 metros tiene 0.75, de 0.3 a 1 tiene 0.5, de 8 a 30 centímetros tiene un parámetro, un valor de 0.25. Entonces, dependiendo de del espaciado y las descontadas, yo voy a poder meter ese gamma M. Debo de obtener el módulo de deformidad de la masa rocosa y con esto pues obtengo el asentamiento de la pila, ¿no? Este método tiene la mente de no tomar en cuenta la deformación correspondiente a las juntas y a lentes horizontales deformables. En el manual de cimentaciones canadiense se toma en cuenta el método propuesto por Pellis y Turner para estimar estos asentamientos tanto para pilas de fricción como de punta. En pilas de fricción se determina por tanteos del diámetro y de la longitud de la perforación requerida en el empotramiento para que el esfuerzo cortante medio inducido sea menor o igual que la resistencia última por fricción entre la pila y la roca. Con las dimensiones de la pila consideradas y los módulos de elasticidad de la roca y concreto se calcula el asentamiento con la ecuación O igual a Q0 entre B entre 2 por M por IP, donde B es el diámetro de perforación de la pila y el IP es el factor de influencia del asentamiento, que ya vimos que podemos obtenerlo, ¿sí?, de los gráficos que mencionamos. El método propone también un coeficiente de influencia a través del asentamiento. Ese IP lo obtenemos aquí de la relación de la longitud del empotramiento con respecto al espesor del cimiento. Entonces, obtenemos este R, que es el módulo del concreto entre el módulo de la masa rocosa, y al multiplicar la carga por el factor de influencia entre el ancho de la forma por el módulo de la masa rocosa, pues ya obtengo la presión admisible. Burland y Lord proponen una gráfica para obtener distintos valores de la longitud nominal de empotramiento en la roca y el radio de perforación en el empotramiento y módulo de elasticidad para en concreto. Entonces, utilizando este gráfico con la relación de longitud a profundidad, es decir, la longitud del cimiento entre su ancho, pues podemos obtener este factor de reducción. Entonces aquí tenemos que la carga invisible va a ser igual a la carga por 1 menos la relación de Poisson al cuadrado por D, por el diámetro
de la cimentación entre el módulo de la masa rocosa por dos parámetros: el factor de corrección de profundidad CD, que lo voy a sacar acá, y el factor de corrección de forma y rigidez, que también lo obtengo de este parámetro. Hay una interacción con la estructura, entonces tenemos que hacer el análisis de la formación sobre la misma. La relación que existe entre la cimentación y la estructura, en el caso de rocas, tiene muy poca relevancia, ya que la mayoría de las veces se tienen valores altos de módulos de reacción y de deformación comparados con los materiales que componen la estructura. En el caso de rocas blandas, el análisis de interacción se realizará de la misma forma que para suelos, para obtener las componentes que requiere el electroturista. En la práctica, en muchas ocasiones se desprecia el efecto de esta interacción en grandes estructuras. Diferentes condiciones de suelo y diferentes propiedades de la cimentación tienen distintos efectos en la respuesta estructural. En el caso del sismo se distinguen dos factores que contribuyen al efecto. Primero, la imposibilidad de la cimentación de aportar el movimiento no uniforme. Variable especialmente del suelo es la llamada reducción media del movimiento de la cimentación. Y segundo, la acción y reacción entre el suelo y la cimentación. Para el caso del viento, solo el segundo es importante. Entonces aquí tenemos una masa rocosa, ¿sí?, que está estratificada. Después tenemos una capa de suelo y por último una capa de vegetación. Entonces se supone que hay que poner la cimentación en la roca, pero a veces esta roca presenta estratificación o presenta alteración o descompresión. Entonces necesitamos meterla más adentro, la estructura de la cimentación. Aquí tenemos dos figuras esquemáticas de la respuesta ante el sismo de acuerdo al terreno de cimentación, ¿no? Cuando tengo simplemente roca, en el caso A, y cuando tengo, ¿sí?, dos capas, una de suelo y una de roca. Entonces, en este caso, pues hay problemática en cuanto a la cimentación, ¿no? Una estructura que está en equilibrio posee un nivel mínimo de energía potencial acumulada por la deformación elástica y al trabajo de fuerzas aplicadas en forma gradual. Este balance de energía se ve modificado por el aporte de energía otorgado al sistema estructural por las cargas dinámicas que van a provocar deslizamientos y aceleraciones adicionales a las deformaciones estáticas. Al presentarse un sismo, este balance se modifica generando esfuerzos cortantes y momentos deflectores a lo largo de la estructura. En caso de que la cimentación esté apoyada directamente sobre la roca, la interfaz de la estructura no se deforma y no sufre deslizamientos adicionales a los medios del punto de control, es decir, no se presentan perturbaciones o movimientos que alteren en demasía el equilibrio de la estructura que posee, pero en el caso de que tenga yo suelo, pues sí va. En el caso de que se tenga una capa de suelo por encima de la masa rocosa, la excitación provocada por el sismo ya no es la medida sobre la roca, sino que en general el suelo amplifica las traslaciones y surgen componentes rotacionales en cimentaciones profundas que se deben considerar en el diseño estructural. El análisis de los efectos se debe desarrollar en la parte estructural al realizar las combinaciones de carga pertinentes para el diseño de la cimentación. Entonces, como vemos, muchas ocasiones el movimiento de una falla pues provoca el terremoto, que ahí sí va a afectar a mi cimentación. La parte principal de la construcción de una cimentación es la excavación, para la cual existen varios métodos aplicables en los cuales se debe considerar tanto las características del macizo a excavar como el dimensionamiento de la cimentación. Entre los métodos se encuentran perforación y voladura, de los más utilizados para el caso de rocas, aunque se deben prever ciertas cuestiones como minimizar el daño de la base a la hora de realizar la voladura para evitar presencia de nuevas discontinuidades o la ampliación de las ya existentes. Sí, tenemos ahí una broca, ¿sí?, llamado también trípago, tiene una espiga que está roscada, un sistema compresor de presión, una pata del trépano, cojinete, un cono para que la corona que tiene dientes insertos gire libremente, un faldón, una boquilla, una pared de estabilización, y esta va conectada pues a la sarta de perforación.
El otro no jaló, vamos a ver si este sí. La operadora también quiere cambiar a una broca tricónica. Esta broca es menos agresiva que una de PVC y perforará un poco más lento. La selección de la broca es muy importante para la perforación, así que vamos a ir a revisar esto ahora. Hay dos categorías básicas de brocas: brocas de conos giratorios y brocas de cortadores fijos. Brocas de conos giratorios y conos que ruedan al girar la broca y y brocas con insertos de carburo de tungsteno. La operadora también quiere cambiar a una broca tricónica. Esta broca es menos agresiva que una de PVC y perforará un poco más lento. La selección de la broca es muy importante para la perforación, así que vamos a ir a revisar eso ahora. Hay dos categorías básicas de brocas: brocas de conos giratorios y brocas de cortadores fijos. Las brocas de conos giratorios tienen conos que ruedan al girar la broca y proyecciones en los conos que perforan, raspan y trituran la roca a medida que ruedan. La mayoría de las brocas de conos giratorios tienen 3 conos y se denominan brocas tricónicas. Hay 2 tipos básicos de brocas de conos giratorios: brocas de dientes fresados y brocas con insertos de carburo de tungsteno. Las brocas de dientes fresados, también denominadas brocas de dientes de acero, utilizan dientes de acero para perforar a través de la roca. Estas brocas son mejores para las formaciones más blandas y generalmente menos costosas que otros tipos de brocas. Las brocas con insertos de carburo de tungsteno o TCI cuentan con insertos tratados de carburo de tungsteno que perforan, cortan y trituran la roca. El carburo de tungsteno es uno de los materiales más duros que se conocen, y las brocas de TCI son capaces de perforar algunas de las formaciones más duras y más abrasivas. Los insertos de carburo de tungsteno vienen de una variedad de formas, y debido a su apariencia, las brocas de TCI son a menudo llamadas brocas de botones. Las brocas de cortadores fijos no tienen partes móviles y funcionan principalmente por cizallamiento y raspado de la roca. Las brocas de cortadores fijos incluyen la broca de diamante policristalino compacto, las brocas de diamantes naturales y las brocas impregnadas. La broca de diamante policristalino compacto o brocas PDC tienen cortadores de carburo de tungsteno cubiertos con capas duras de material compuesto de diamante. Las cuchillas están inclinadas y dispuestas para cizallar canales en la roca. Las tapas de diamantes se producen mediante el calentamiento y compresión de granos de diamantes artificiales con carburo de tungsteno y otros aglutinantes metálicos. Las brocas de PDC vienen con una amplia variedad de diseños que se pueden utilizar para una amplia gama de requisitos de perforación. Las brocas de PDC son mucho más caras que las brocas de conos giratorios, pero generalmente pueden penetrar con mayor rapidez y duran más que las de cono giratorio, brindando ahorros al costo de perforación. Las brocas de diamantes naturales tienen diamantes de grado industrial incrustados en la superficie para crear una cara de corte abrasivo. Se utilizan sobre todo en formaciones duras o muy abrasivas que podrían ser más perjudiciales para otro tipo de brocas. No son tan eficaces en formaciones más blandas debido a su perfil de superficie más suave. Las brocas impregnadas de diamantes tienen cortadores de PVC que sobresalen directamente hacia afuera del cuerpo de la broca, mientras que las normales tienen cortadores unidos al exterior formando un ángulo con la cara del corte. El diseño impregnado aumenta la estabilidad del cortador y el ángulo del corte lateral, manteniendo afiladas a las cuchillas al estas irse desgastando. Las brocas impregnadas de diamante son buenas para las formaciones con capas intermitentes de roca blanda y dura. Hay muchos otros tipos de brocas de especialidad, incluyendo brocas de corazonamiento, para desviar, para arrimar y para otras aplicaciones. ¿Qué tal con las brocas? Profe, ¿qué tan caras son las brocas de diamantes que menciona el video? Muy caras. Ahorita no te quiero echar mentiras, ¿no? Pero una broca de diamante
Yo creo que hay que andar por ahí de entre los 100, 200,000 pesos o más, dependiendo del tipo de diamantes, porque hay de primera, de segunda, de tercera, el diamante que se mete en ese tipo de brocas. Entonces, bueno, pues va a depender del material, pero a veces cuando tienes una roca blanda y utilizas brocas de diamante, te los llevas los diamantes. O sea, también sufren un desgaste, aunque el material no sea tan, tan abrasivo. Entonces, no tengo idea de una broca en cuanto ande en la actualidad, ¿no? Pero pues es fácil para ti buscarlo, ¿no? Métete ahí a Perfoparts y tiene una página donde venden material para perforación y ahí y luego nos dicen, ¿no? ¿Para cuántos te alcanzan? ¿Ah? Sale, profe, gracias. Sí, yo te puedo decir, no, pues andan como en 2, 3 millones y todo este rollo, ¿no? Pero depende de qué tipo de diamante, te vuelvo a decir. Pero bueno, si te quieres dar una visión de en cuánto andan, creo que Perfopart se puede cotizar si le pides, o en su misma página, pues ahí debe de haber brocas de diversos y con el costo, ¿no? Y si no, pues les puedes hablar oiga, una broca de diamante, obviamente te van a decir de qué diámetros, de qué características, porque pues hay diferentes, ¿no? Es como si yo le hablara a una empresa que vende computadoras y le dijera, oiga, ¿en cuánto andan las computadoras, no? Pues, ¿qué me van a decir? Bueno, ¿de qué tamaño lo quieres? ¿De qué capacidad? ¿De qué velocidad? ¿Con qué procesador? Eh, ¿Qué capacidad de disco duro, etcétera? Entonces, no te pueden decir, no, pues valen 20,000 pesos, ¿no? Pues sí, habrá una de 20,000, ¿no? Pero a lo mejor no satisface las necesidades que tú requieres, ¿no? ¿Ok? El precorte de la zona de cimentación, con este método se evita en gran medida la propagación de la onda expansiva hacia la roca madre y la inducción de tensiones dinámicas que fisuran el macizo, ¿no? El postcorte se aplica a la última línea de la excavación, en donde estará el perímetro de la misma, detonándola al final de todas las demás líneas de la voladura. Requiere de una perforación más cerrada, con menor carga por barreno que el resto de la voladura, y se pretende dañar menos a la masa de roca que permanecerá en el sitio. El rasgado es un método por el cual se debilita el material con maquinarias como excavadoras, tractores, martillos eléctricos, a modo de tener material más trabajable y de fácil desplazamiento con cargadores frontales o camiones de carga. Mediante sierras no es una práctica común, pero es de utilidad en casos donde se requiere cortar una ranura a lo largo de una línea de excavación antes de la voladura y deja una superficie lisa comparada con otro tipo de métodos, ¿no? Chorros de agua pueden ser utilizados para el corte de ranuras, agujeros de perforación, recorte de líneas de excavación, limpieza de material suelto, o en la superficie de la excavación. No es muy recomendable, ya que se necesitan altas presiones y gran cantidad de agua durante la construcción de la cimentación. Se debe garantizar la estabilidad y el buen estado del sitio. La estabilidad fue tratada en caso de alguna suspensión temporal de la obra o periodos prolongados donde no se pueda realizar algún tipo de construcción por inclemencias climáticas. Se recomienda proteger el sitio con algún material para evitar la erosión o descomposición del macizo durante este tiempo. Esto se puede llevar a cabo con alguna pantalla de concreto pobre o un material geotextil o incluso plásticos o madera que cubran el terreno. Hola, petroleros, buenas tardes. Extracción del petróleo. La única manera de saber realmente si hay petróleo en el sitio donde la investigación geológica propone que podría localizar un depósito de hidrocarburos es mediante la perforación de un pozo. La perforación de un pozo en tierra y mar consiste en la penetración de las diversas capas de roca hasta llegar al yacimiento. Al encontrar el pozo se inicia el procedimiento de levantamiento de la torre de perforación. Creo que ya me pasé de la hora. Este video, si gustan, se los paso la siguiente clase. Y si no se me van y copian este ejercicio,
le sacan ¿qué? Captura. Una captura de pantalla, ¿no? O quieren ver el video. Son como de 6, 7 minutos por ahí. Ustedes dicen. Veamos el video, profe. ¿Sí? Entonces copien ¿no? Cimentaciones, nos dicen, revise según la teoría de Terzaghi la capacidad de carga de un macizo rocoso donde se desplantara una pila de 120 centímetros de diámetro para un puente y que transmite una carga de 10.000 kilonewtons con los siguientes datos. ¿Tiene una RQD? No. Me dicen longitud del barreno de 150 centímetros, longitud total de los núcleos mayores iguales a 10 centímetros igual a 105 centímetros, cohesión de 1.5 megapascales y ángulo de fricción de 40 con un factor de seguridad de 5. ¿Ok? Este sería por la problemática, ¿no? ¿Sí? Sería el problema. Y Sí, le tratan de dar, obviamente hay que irse a ver la capacidad de roca según Terzaghi, que esto lo vimos hace un rato, ¿sí? ¿Ok? Pero esto lo resolvemos, si no lo resuelven ustedes, lo resolvemos la siguiente clase, ¿no? Y entonces les presento, ¿cuál? La picture, ¿no? ¿Dicen? ¿Sí? sí, profe. ¿Dónde se fue? Acá está. Hola, petroleros, buenas tardes. Extracción del petróleo. La única manera de saber realmente si hay petróleo en el sitio donde la investigación geológica propone que podría localizar un depósito de hidrocarburos es mediante la perforación de un pozo. La perforación de un pozo en tierra y mar consiste en la penetración de las diversas capas de roca hasta llegar al yacimiento. Al encontrar el pozo se inicia el procedimiento de levantamiento de la torre de perforación, la instalación de la maquinaria y la perforación del pozo en sí. La torre de perforación es un armazón muy dura, generalmente de unos 50 metros de alto, formada con barras de acero. Su tarea principal es el de subir y bajar el equipo de perforación. En cuanto al equipo de perforación, este consta principalmente de una herramienta llamada trépano. Esta se encarga de rotar conforme va llegando al subsuelo, así consigue llegar al petróleo. El trépano puede cortar desde unos 60 metros a 35 centímetros por hora, dependiendo de la roca. El trépano de perforación se fija a una tubería, la cual a su vez se engancha una barra cuadrada llamada Kelly. Esta barra atraviesa un disco de acero ubicado en el piso de la torre. Un motor hace girar la mesa rotatoria de tal manera que la barra también gira, y al hacerlo, el trépano perfora las capas terrestres. Cuando el trépano alcanza una profundidad de 8 a 10 metros, se agrega un tubo adicional entre este y el Kelly. La barra, el tubo y el trépano constituyen las ardas de perforación. Mientras se perfora, se bombea un lodo especial preparado con arcilla, agua y varios productos químicos. La finalidad del lodo o fluido de extracción es traer a la superficie todos los pedazos de rocas cortados. También sirve para el enfriamiento del trépano y la lubricación del mismo y la formación de una especie de argamasa sobre las paredes del pozo, la cual impide que se derrumbe. Una vez que se ha llegado al yacimiento, se ingresan tuberías para extraer el petróleo a la superficie. Una vez que esté arriba, se separa el petróleo del gas. Finalmente se almacenan contenedores especiales, los cuales abastecen a camiones o contenedores para el transporte del crudo para su tratamiento en las refinerías. Materiales y herramientas de perforación. Torre de perforación. La torre sirve para suspender y hacer girar el tubo de perforación, en cuyo extremo va situada la broca para penetrar en el suelo. El armazón de la torre es muy duro, ya que ésta soporta el peso de la barrena del trépano. Cabe mencionar que es uno de los símbolos más representativos de la industria petrolera. Barrenas.
Esta operación de perforar un pozo se lleva a cabo mediante una herramienta denominada barrena, la cual está localizada en el extremo inferior de la sarta de perforación que se utiliza para cortar o triturar la formación penetrando al subsuelo terrestre. La acción de corte de sus dientes, el movimiento rotatorio, la carga ejercida por las tuberías que soportan. Existen varios tipos de barrenas, pero la más usada en la industria petrolera es la tricónica. La fuerza para penetrar en el suelo procede del propio peso del tubo de perforación. Fluido de perforación. El fluido de perforación o lodo, también llamado bentónica, es una mezcla líquida o gaseosa que circula dentro del hoyo para cumplir una serie de funciones vitales, como el revocar las paredes de la perforación, evitando o previniendo derrumbes, llevando los residuos a la superficie y refrigerar al trépano que se calienta en su trabajo de intenso desgaste. Tipos de extracción. Terrestre. Como su nombre lo indica, esta perforación se realiza en la capa terrestre, es la perforación más usada ya que desde la antigüedad se ha realizado de manera más rupestre, pero con los mismos principios. Existen dos tipos, convencionales, móviles. La diferencia entre ambos es que los primeros tienen una capacidad mayor en la profundidad de perforación y los segundos disponen de un conjunto de malacates y motores de combustión interna montados sobre un remolque que se autotransporta. Así, cuenta con mayor facilidad de transporte de una localización a otra, pero con menor capacidad en la profundidad de perforación. Marina. Un método para aumentar la producción de los campos petrolíferos es la construcción y empleo de equipos de perforación sobre el mar. Estos equipos de perforación se instalan, manejan y mantienen en una plataforma situada lejos de la costa, en aguas de una profundidad de hasta varios cientos de metros. La plataforma puede ser flotante o descansar sobre pilotes anclados en el fondo marino y resiste a las olas, el viento y, en las regiones árticas, los cielos. Se les denomina móviles de perforación a los equipos convencionales montados sobre plataformas autoelevables, semisumergibles y barcos perforadores. Las técnicas desarrolladas se utilizaron algún tiempo, más la necesidad de La única diferencia con la terrestre es la distancia en la que se encuentran los pozos petroleros, por lo cual el tubo de perforación lógicamente es más largo. Extracción forzada. La extracción forzada de la inyección de vapores para que ésta ocupe el espacio libre entre el crudo restante y las rocas, se disuelven en el petróleo para adelgazarlo y mejorar su velocidad de flujo. Posteriormente se inyecta dióxido de carbono que se expande en el depósito empujando el petróleo y el agua hacia la superficie con ayuda de una bomba con la misma fuerza del gas. Este método también se puede llevar a cabo con otros gases como gas natural o nitrógeno, los cuales cumplen el mismo principio que el dióxido de carbono, pero son más específicos ya que este método tiene que ver también con el tipo de pozo, ya que es afectado por el tipo de roca. Estos métodos es, para decirlo vulgarmente, secar el pozo. Esta forma de extracción se utilizó en la década para tener mayor rentabilidad en la perforación de un pozo y así extraer más crudo. Muchas gracias por su atención. Pues ahí fue. Sale, profe, muchas gracias. No, de qué, entonces, bueno, pues nada más que cuando entren, porque si no voy a pensar que ya hicimos hasta ejercicios. Para ver unos 3 ejercicios de cimentaciones, de pila y de pilotes, y continuar ya con el último tema. ¿Sale? Dale, vale. Sí, maestro. Hasta luego, que esté bien. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana.